Hola, ¿qué tal, amables amigos? Yo soy Miguel Rodríguez Cerda. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen una vez más en este segmento Realpolitik Televisión, con el análisis de nuestra política nacional y local y la crítica más acertada sobre los hechos acontecidos durante la semana, desde luego con la participación de nuestro equipo de periodistas, columnistas, escritores y colaboradores de gran prestigio como líderes de opinión local y nacional. Bien, pues no cabe duda que Oaxaca es uno de los estados más hermosos de la República Mexicana. Su historia y su arquitectura son invaluables, pero cuántos sueños y añoranzas perdidas en el contexto de sus principales atractivos, uno de los más importantes, el Zócalo de la ciudad, convertido ya prácticamente en un desastre. Una explosión letal y un pulpo al que se le permitió que siguiera creciendo 6 de sus 8 tentáculos, como son la corrupción, el desinterés de las autoridades municipales, la impunidad, la negligencia, la cultura de la mordida y el contubernio con algunos líderes. Presidentes municipales van y vienen y todos prometen bajo la siempre solemne mentira, terminando por no hacer nada por la ciudad y sus habitantes. Así pues, el famoso y hermoso Jardín de la Constitución dejó de ser patrimonio de los habitantes de esta ciudad, la Verde Antequera, para ser casi propiedad de unos cuantos líderes y políticos, quienes controlan el comercio ambulante y desordenado y se van adueñando de todos los espacios, dejando a su paso inseguridad, destrucción, suciedad y náuseas al turismo que nos visita. Los empresarios establecidos legalmente, que por décadas han luchado por conservar este símbolo, muestran impotencia, desesperanza y resignación ante la fría indiferencia de los ediles y sus cabildos que van y vienen, siendo ya casi imposible rescatar lo que antaño fue uno de los principales atractivos, no solo para quienes vivimos aquí, sino incluso para los visitantes nacionales y extranjeros. El ambulantaje desordenado aumenta día con día, así también el crecimiento o el creciente número de indigentes y alcohólicos que han hecho de la Plaza de la Constitución de la ciudad de Oaxaca su vivienda y en ocasiones hasta sus mingitorios. Así están las cosas. Bueno, pues finalmente, después de 4 años de permanecer en la congeladora, el Congreso local aprobó por mayoría de votos la llamada Ley Olimpia, la cual sancionará y castigará la violencia digital que se aplica a diario en las redes sociales, dañando con ello la reputación de personas y promoviendo el acoso sexual. Bajo la eterna somnolencia de los investigadores llamados cibernéticos, en el estado de Oaxaca operan diversos grupos que se dedican a difundir material de contexto sexual y que se denominan cazaguapas, paquetazos, Oaxaca Mur, Pax Oaxaca, el Istmo Top, que según prometen, ahora sí serán investigados y castigados penalmente. Bueno, pues esperemos que así sea. Aquí también en la ciudad de Oaxaca cada día se incrementan los accidentes de tránsito, incluyendo de manera destacada los que se refieren a los atropellamientos, una gran mayoría de ellos por conductores que manejan en estado de ebriedad. Lo peor de esta situación es el hecho de que los ilustres hacedores de leyes, es decir, los legisladores, han hecho el gran descubrimiento de sus vidas, aceptando mediante ley que de ahora en adelante el atropellar en estado de ebriedad resulta ser un atenuante y ya no un agravante, es decir, los conductores ebrios tienen mayores posibilidades de quedar en libertad si cometen un delito al conducir que quienes manejan sobrios. Hace poco tiempo, si usted lo recuerda, se presentó un suceso en el que una persona arrolló con su auto y de inmediato se declaró que venía manejando en estado de embriaguez y con ello logró un excelente atenuante. Así pues, los sapientísimos diputados y los ilustrísimos jueces
Aducen que cuando el conductor maneja en estado ebrio y comete un delito, en este caso un atropellamiento, no está totalmente consciente de sus actos, por lo tanto eso se convierte en un atenuante, es decir, ahora es más sencillo dar muerte a una persona estando borracho que en sus 5 sentidos. Así opinan los jueces y legisladores sabios e iluminados. Por otra parte, resulta incongruente que en el caso de los atropellamientos aquí en la ciudad de Oaxaca, provocado por algunos cafres del volante de los autobuses urbanos, que también en algunas situaciones lo han hecho en estado de ebriedad, y aclaro que no todos ellos, siempre resulta que los señores concesionarios de las unidades de motor jamás saben la identidad de sus conductores, sobre todo cuando huyen, y eso, como es natural, es también solapado por las mismas autoridades. Desgraciadamente en México mueren 3 millones de personas por ingerir alcohol, según la Organización de la Salud, y el 28% es debido a accidentes de auto, es decir, casi 1 millón. Nuestro país ocupa el 7º lugar a nivel mundial por accidentes automovilísticos debido al alcohol, muriendo al año 24,000 personas por este motivo. Y aclaro, Oaxaca pues no se queda atrás aportando su granito de arena. Pues resulta que de pronto saltó una corruptela en el Cobao. En efecto, la compra de un boleto de avión para el presidente estatal del PRI nuestro de cada día, quien al final de cuentas resultó ser el padre del titular de esta institución educativa, fue la gota que derramó el vaso y llevó al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción a investigar los movimientos en este organismo. El Sistema Estatal de Combate a la Corrupción finalmente abrió sus primeras investigaciones, las cuales cimbraron al sistema de educación y cuyo protagonista fue en este caso el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. A través de los propios empleados del Cobao se supo que la dependencia pagó un boleto de avión para el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, quien resultó ser el papá del titular de esta institución educativa, Rodrigo González Illescas. Aunque los grandes de la política, esos que derrochan millonadas del dinero de nosotros los contribuyentes, aducen que eso pues es una simple minucia y que no hay que hacer tanto escándalo por una pequeña bagatela. Quizá tengan razón para quienes como ellos pagan por un desayuno personal hasta 5,000 pesitos y muy cerca de ellos hay familias que apenas sí les alcanza para medio comer. Así están las cosas. Pues parece ser que seguimos trayendo delincuentes de importación, como si no fuese suficiente con los que ya tenemos en todo el país y aquí en esta ciudad y el estado. Por supuesto que ya era de esperarse que en las desordenadas desbandadas de inmigrantes de paso a nuestro país hacia los Estados Unidos han venido incrustadas bandas de delincuentes como la criminal Mara Salvatrucha, que como usted sabe es una organización mundial de pandillas de criminales asociados que se originaron en El Salvador y se han extendido a muchos otros países, entre ellos México. Estos sanguinarios delincuentes se dedican al narcotráfico, al robo, a la extorsión, a la trata de personas, asesinatos, asaltos y secuestros, y al parecer se han aprovechado del caos de la inmigración para incrustarse y tal vez quedarse en México. Un penoso caso reciente fue el que se presentó en Monterrey, en donde una fracción de esta banda casi destruyó totalmente una vivienda de clase media baja, queriéndose adueñar con violencia de dicha propiedad. En este sentido, la policía de la localidad brilló por su ausencia. Parece ser que les tienen miedo a estos delincuentes. Y en Yucatán han surgido otras bandas de extorsionadores a partir de la inmigración masiva, delincuentes que han venido secuestrando a ciudadanos cubanos que van con rumbo hacia los Estados Unidos con el objeto de pedir rescate a sus familiares radicados en ese país vecino. En México, gracias a la eterna y agobiante corrupción, hemos padecido durante décadas un creciente desempleo y en el mejor de los casos empleos con salarios de miseria.
Pero pese a esta situación, existe la promesa de dar trabajo a personas inmigrantes procedentes de otros países antes de resolver el desempleo que padecen los mexicanos. Bien, veamos ahora cuáles son los motivos reales de la renuncia del señor Carlos Ursúa de la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con nuestros analistas, la salida de Carlos Ursúa de la Secretaría de Hacienda y su carta de renuncia es factible que más que una renuncia exhiba algo que va mucho más allá de supuestas diferencias técnicas o de enfoque en las finanzas públicas. En realidad pone en evidencia grandes contradicciones de estrategia, operación política y mando personalista del presidente mismo. Las dimisiones del gobierno mexicano se dice que ponen en evidencia que Andrés Manuel López Obrador ha optado por consolidar su círculo más próximo casi sin importarle la estructura de los organismos de su gabinete. Estos opinan nuestros analistas. Pero ahora veamos textualmente algunas fracciones de lo que cita el señor Ursúa en su carta de renuncia. Entre otras cosas dice, y cito, discrepancias en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Y agrega por otra parte, estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o de izquierda. Bien manifestó por otro lado que había imposición por parte de funcionarios que no tenían conocimiento de la hacienda pública. Pero de todo lo anterior, la opinión de usted, amigo seguidor, es la más importante. En otros aspectos del contexto de la censura mundial, seguramente usted ya se enteró que el embajador de la Gran Bretaña en los Estados Unidos, Kim Darroch, calificó de inepto al señor Donald Trump. Pero nosotros nos preguntamos en cuál de todas las aristas políticas es más inepto. A juicio de algunos analistas, casi en todas ha fallado, sobre todo en la más reciente y de actual trascendencia, es decir, la referente a la política migratoria, en la cual hoy dice algo y mañana se desdice de todo, hoy afirma algo y mañana lo niega todo. Independientemente de que su política en las relaciones con otros países, sobre todo en Latinoamérica, ha sido siempre absolutamente racista desde el primer instante de su mandato y de alguna manera también intelectualmente deshumanizada, pues de todos es bien sabido que cuando se han cometido actos violentos en contra de los mexicanos, el señor Trump padece ceguera y sordera en el actuar con verdadera justicia. También es un secreto a voces de que en algunos estados de la Unión Americana existen grupos de antimexicanos, incluso con armas de fuego, que se dedican a cazar como si fueran liebres a todo aquel mexicano que se atreva a pisar sus terrenos. Y después de que sucede algún homicidio, el señor Trump se hace de la vista gorda y no ha pasado nada. Esta especie de deporte criminal y sanguinario al que se dedican los antimexicanos, se dice que también en algunas ocasiones lo practican los dulces angelitos de la Border Patrol. ¿Qué le parece? Bueno, pues qué curioso, ahora resulta que la Comisión Nacional del Agua solicita denuncia del o los ciudadanos afectados con papelito en mano por la contaminación y los daños ecológicos que les haya causado el destrozo criminal que han venido haciendo en el río Atoyac, cuando todos sabemos que a este cauce fluvial lo han hecho pedazos bajo el amparo y la protección sempiterna de las autoridades corruptas que han estado en turno al paso del tiempo. Las afectaciones que los vecinos pueden sufrir como resultado de la contaminación, la basura, heces fecales, animales muertos, tala de árboles en sus riberas y por añadidura, debido al saqueo desmedido de arena, que es un producto natural que conserva la humedad, tenemos que levantar una denuncia. Así es de que si el mundo se está acabando, hay que levantar una denuncia. Imagínese usted,
Desgraciadamente nosotros como ciudadanos también hemos padecido una especie de fiebre de apatía y muchas veces vemos con indiferencia la podredumbre que se manifiesta en el destrozo de uno de nuestros principales ríos, afluente que contribuyó en su tiempo a la humedad de la tierra y del aire, que ayudó, entre otras cosas, a la reproducción de la vegetación y a la disminución del calor agobiante. No podemos imaginarnos qué clase de mentalidad tengan esas autoridades que han permitido por unos cuantos pesos como el Judas vender y acabarse el río Atoyac y otros más, que son parte no solamente de nuestras vidas, sino también la de ellos y la de sus hijos, los que se van a quedar en esta tierra cuando aquellos los estén sepultando. Pero esta infección de graves problemas no termina tan sencillamente como quisiéramos, pues hay cuestiones que suelen ser el ornato de los ya existentes en esta hermosa verde antequera. Ahora resulta que el señor presidente municipal Osvaldo García Jarquín, como todos sabemos, puso en marcha en esta capital un proyecto al que una gran mayoría lo ha calificado de electorero, pues la posición de cara a la elección intermedia de 2021, lanzando la extraordinaria idea de pintar con los colores del partido Morena, es decir, guinda y blanco, a las patrullas, motopatrullas, camiones del servicio de limpia y vehículos oficiales en abierta violación a las leyes electorales, además de la que rige el sistema estatal de seguridad pública. Es curioso cómo hay políticos que todavía piensan que el pueblo adulto sigue tomando su leche en biberones. Al menos el controvertido exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, pues fue un poco más leve, ya que únicamente pintó las placas de los vehículos de su tiempo con los colores del PRI, es decir, verde, blanco y rojo. En la edición número 409 de su revista Realpolitik, usted podrá leer además Ursúa Knockout a AMLO, la economía a la deriva, un artículo de Martín Moreno. El informe Fiesta o Celebración Partidaria, un trabajo de Alfredo Ríos Camarena, y La Mano Negra, un artículo de Beatriz Pajés. Desde luego también podrá usted leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arena de Alfredo Arenas Casas, El Patíbulo de Alberto Hunda y Escaparate Político de Felipe Sánchez Jiménez. Gracias infinitas a nuestros amigos seguidores que nos han hecho el honor de vernos desde la ciudad de Chicago, Illinois, en la Unión Americana. Fraternos y queridos paisanos de esta su inolvidable tierra oaxaqueña. Un gran abrazo. Bien, hasta aquí este segmento de análisis político de la vida nacional y local a través de Realpolitik Televisión con los más acertados conceptos de nuestros reconocidos líderes de opinión local y nacional. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les agradece el favor de su atención en este resumen y los invita para que nos sigan en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo. Los espero el próximo lunes aquí en la redacción de Realpolitik Televisión. Claro, no sin antes dejarle la siguiente frase, pues no sé si para que nosotros reflexionemos o para hacer que ellos reflexionen. Los buenos políticos no son los que resuelven los problemas, sino los que saben crearlos. Alfonso Martínez Domínguez, presidente del PRI en 1968. Hasta la próxima.